¿Qué harías si un extraño sucio y descalzo corriera hacia tu hijo y tuvieras exactamente 3 segundos para decidir si detenerlo o confiarle lo más preciado de tu vida? Antes de sumergirnos en esta increíble historia real, por favor, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Nos encanta saber de ti, así que déjanos un comentario diciéndonos desde dónde lo estás viendo. La palabra salió de los labios de Emma Carter como un susurro arrastrado por el viento. Su boca moldeó el sonido con cuidado, como quien traza una imagen que nunca ha visto. Su voz era suave y esperanzada, extendiéndose hacia un mundo que no podía experimentar realmente. Su padre, Rick Carter, lo oyó. Pero Emma no oía nada, ni el crujido de las botas de cuero de su padre sobre el suelo de madera, ni el roce de su chaqueta al girarse hacia ella, ni siquiera el sonido de su propia voz pronunciando esa preciosa palabra. Durante 7 largos años, Emma había vivido en completo silencio. Un silencio tan profundo, tan total, que cada palabra que pronunciaba era solo una suposición. Recordaba cómo pronunciar la palabra papá, con los labios porque la había practicado miles de veces, viendo cómo se iluminaba el rostro de su padre cada vez. Pero nunca la había oído, ni una sola vez. Rick se quedó en la puerta de su pequeña casa en Reno, Nevada, observando a su hija de 7 años intentar desenvolverse en un mundo que solo existía en silencio. Apretó la mandíbula, no por ira, ni por frustración, sino por un dolor tan profundo que le había marcado el rostro. Este era un hombre que había sobrevivido décadas viajando con el club de motociclistas Davis Raiders. Llevaba cicatrices de peleas y accidentes que habrían destrozado a la mayoría. Rick Ironside Carter no era un hombre que se asustara fácilmente. Pero ver a su hija vivir en silencio, eso lo asustaba cada día. Emma inclinó la cabeza hacia la derecha, como siempre hacía cuando sentía molestias. Sus deditos se extendieron y se tocaron suavemente la oreja, intentando aliviar una presión invisible que había estado ahí desde tiempos inmemoriales. Hizo una mueca, solo un poquito, pero Rick la captó. Siempre lo captó todo. Había gastado decenas de miles de dólares intentando solucionar este problema. Otorrinolaringólogos, neurocirujanos, especialistas con títulos de lujo y facturas aún más elevadas. Todos se habían quedado con su dinero. Todos habían hecho sus pruebas. Todos habían presentado sus teorías. Algunos dijeron que era daño nervioso. Otros, un defecto congénito. Algunos sugirieron que era estructural. El lenguaje médico llegó rápido y confuso, pero las respuestas nunca llegaron. Todas las citas terminaban igual. Los médicos se encogían de hombros, se disculpaban y enviaban a Rick a otro especialista que no podía ayudarlo. Emma había aprendido a leer los labios. Había aprendido a sentir vibraciones. Había aprendido a existir en un mundo que se movía, hablaba y reía a su alrededor mientras ella permanecía atrapada en el silencio. Y lo hacía con más gracia de la que la mayoría de los adultos podrían lograr. Pero Rick veía cosas que otros no veían. Veía la confusión en sus ojos cuando otros niños se reían de chistes que ella no podía oír. Veía cómo ponía su manita sobre su pecho cuando él hablaba, intentando sentir el murmullo de sus palabras, ya que no podía oírlas. La veía intentando cantar canciones que nunca había oído, con la voz un poco desafinada, con el ritmo un poco retrasado. No fue justo. Y Rick Carter, un hombre que había hecho las paces con la mayoría de las injusticias de la vida, no podía hacer las paces con esto. La primera cita con el médico tuvo lugar cuando Emma tenía solo 10 meses. Rick lo notó pronto. No se giraba hacia los sonidos, no reaccionaba a los ruidos fuertes, no respondía a la música, ni a las voces, ni a nada. La primera doctora la tranquilizó. «Dale tiempo», le había dicho. Los bebés se desarrollan a ritmos diferentes. Así que Rick le dio tiempo. 6 meses después, cuando Emma seguía sin responder a ningún sonido, la llevó a un especialista, luego a otro, luego a otro. Todas las salas de espera parecían iguales. Frías, estériles, llenas de padres preocupados buscando respuestas. Rick se sentó en esas sillas docenas de veces, con Emma en su regazo, completamente ajena a las conversaciones que ocurrían a su alrededor. Las pruebas eran agotadoras. Audiciones, escáneres cerebrales, técnicas de imagen, cada una más cara que la anterior. Cada una prometía respuestas que nunca llegaban. Los médicos decían cosas como, el nervio auditivo parece normal, o no vemos ningún daño estructural, o esto es bastante inusual. No daban respuestas. Eran solo formas costosas de decir, no sabemos. Rick pagó todas las facturas sin dudarlo.
El dinero no era el problema. Gastaría hasta el último dólar si eso significaba que Emma pudiera oír. Pero el dinero parecía importarle. Un especialista sugirió difono. Le colocaron a Emma unos dispositivos diminutos, pero después de 3 meses, el médico admitió que no le ayudaban. Otro médico recomendó la cirugía. Rick investigó obsesivamente, desvelándose leyendo todo lo que encontraba. Pero cuando le hicieron las pruebas preoperatorias, el cirujano negó con la cabeza. Su caso no encaja con lo que solemos ver, dijo. La cirugía probablemente no funcione. Más dinero, más pruebas, más citas que terminaron con miradas compasivas y sin soluciones. Lo peor era que Emma claramente sentía algo. Inclinaba la cabeza hacia la derecha y se tocaba la oreja con sus deditos. A veces hacía una mueca. A veces se frotaba como si sintiera presión en su interior. Rick lo mencionó siempre. Doctor, no deja de tocarse la oreja derecha. ¿Podría tener algo atascado ahí? Los médicos lo revisarían. Iluminarían con sus potentes linternas y usarían sus costosas herramientas. Todo se ve bien, dirían. No vemos ninguna obstrucción. Pero la incomodidad persistía. Y Emma seguía inclinando la cabeza. Seguía dándose golpecitos. Seguía intentando aliviar algo que todos los médicos expertos insistían que no existía. Para cuando Emma cumplió 7 años, Rick ya había consultado a 20 especialistas diferentes. Había gastado más de $50,000. Había viajado a San Francisco, Los Ángeles e incluso Seattle, siguiendo las recomendaciones de médicos que afirmaban ser los mejores. Todos miraron la oreja de Emma. Ninguno de ellos vio lo que realmente importaba. Así que, ese martes en particular de finales de septiembre, Rick hizo algo que rara vez se permitía. Se tomó un día libre. Dejó a un lado los asuntos del club y decidió llevar a Emma al parque del barrio. Quizás el sol la ayudaría. Quizás los columpios le traerían alegría. Quizás, por una sola tarde, él podría darle un momento de felicidad. Vistió a Emma con su vestido amarillo favorito, empacó bocadillos y cajas de jugo y se dirigió al parque. Lo que Rick no sabía, lo que no podía haber sabido mientras abrochaba el cinturón de seguridad de Emma en su camioneta, era que la respuesta a 7 años de silencio ya lo estaba esperando en ese parque. Y no era un médico. Era un niño de 11 años sin hogar que había aprendido a ver lo que todos los demás pasaban por alto. A 5 kilómetros de Reno, otro niño libraba una batalla completamente distinta. Una batalla simplemente por sobrevivir. Jaque ya no recordaba el rostro de su madre. No con claridad, al menos. Solo fragmentos. El calor de su mano sosteniendo la suya. El sonido de sus canciones tarareando que ya no podía identificar. La forma en que le acariciaba el pelo cuando las tormentas lo asustaban por la noche. Lo que sí recordaba, con dolorosa claridad, era la noche en que el refugio para personas sin hogar se incendió. Tenía 8 años. Las alarmas de humo resonaron por todo el edificio, sacando a las familias de sus camas y haciendo que todos corrieran hacia las salidas en pánico. Jaque recordaba a su madre empujándolo hacia adelante, con las manos firmes sobre sus hombros, guiándolo a través del caos hacia un lugar seguro. Él logró salir. Ella no. Le dijeron que fue inhalación de humo. Le dijeron que ella no sufrió. Le dijeron muchas cosas que supuestamente harían que un niño de 8 años se sintiera mejor por haber perdido a la única persona que lo había amado. Nada de esto ayudó. Su padre sobrevivió otros 9 meses. 9 meses de aparecer borracho y luego de desaparecer. 9 meses de promesas incumplidas y disculpas vacías. Hasta que una mañana, Jaque se despertó en la habitación del motel y su padre simplemente había desaparecido. Sin nota, sin explicación, sin despedida. Jaque tenía 9 años y estaba completamente solo. La mayoría de los niños habrían entrado en pánico. Habrían acudido a las autoridades, a los servicios de atención infantil, a cualquiera que pudiera ayudar. Pero Jaque había visto a otros niños desaparecer en hogares de acogida, yendo de casa en casa, con la mirada cada vez más dura. Así que Jaque tomó una decisión diferente. Decidió sobrevivir bajo sus propios términos. No suplicó. Algo en él, quizá el orgullo, o la voz de su madre aún resonando en su memoria, se negó a extender la mano y pedir compasión. Él tampoco robaba. Su madre le había enseñado a hacerlo mejor. En cambio, Jaque aprendió a ayudar. Se quedaba cerca de los comensales durante la hora punta de la mañana, ofreciéndose a limpiar las mesas o barrer el suelo a cambio del desayuno. Se quedaba detrás de las barberías, ayudando a barberos mayores a sacar la basura, ganando unos $1 y a veces un sándwich.
Buscaba vendedores de comida al borde de los estacionamientos y se ofrecía a ayudarlos a recoger al final del día, recibiendo lo que no se vendía. Vivía en los rincones de la vida, en los espacios entre edificios, en los callejones detrás de los restaurantes, en los bancos del parque que nadie más quería. Se mantenía lo más limpio posible usando los baños de las gasolineras. Usaba los mismos pantalones cortos desteñidos y camisas usadas hasta que se desgastaban. Y aprendió a ser invisible. Cuando no tienes hogar y tienes 11 años, la invisibilidad es supervivencia. No llamas la atención. No haces ruido. Simplemente existes en silencio, esperando que nadie te note el tiempo suficiente para hacer preguntas que no puedes responder. Pero esto es lo que pasó cuando Jake se volvió invisible para todos. Empezó a ver cosas que otros no veían. Jake había desarrollado un don que nadie conocía. Un don nacido de la desesperación y la soledad. Podía leer el dolor en los rostros de la gente. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que había aprendido a ver lo que otros pasaban por alto. La leve mueca de dolor de una anciana con artritis. La forma en que un obrero de la construcción se acariciaba la pierna izquierda. El agotamiento en los ojos de una camarera después de un turno doble. Jake vio el sufrimiento porque lo conocía íntimamente. 7 meses antes, detrás de un restaurante en Fourth Street, había notado a un hombre mayor sentado en una caja de leche, inclinando la cabeza y golpeándose la oreja en evidente incomodidad. Jake se acercó con cuidado, como siempre lo hacía, y preguntó si el hombre estaba bien. «Algo me ha quedado ahí dentro», murmuró el viejo. «Me está volviendo loco desde hace días». Jake miró y allí, apenas visible en el canal auditivo, había una masa endurecida de cera y residuos tan compactados que se habían convertido en un bloqueo. Jake ya había visto cosas similares. Su madre había ayudado una vez a un vecino con el mismo problema, usando agua tibia y paciencia. Ese día, ayudó al anciano con cuidado y delicadeza. Cuando por fin se desatascó, el alivio en el rostro del hombre fue inmediato. Jake nunca olvidó ese momento. Y ese recuerdo estaba a punto de salvar el mundo de una niña. El parque de la calle Quinta Oeste no era gran cosa. Unos cuantos columpios con cadenas oxidadas, un tobogán que había visto décadas mejores, césped irregular que se volvía marrón cada verano. Pero estaba tranquilo. Y esa tarde de martes de finales de septiembre era justo lo que Rick necesitaba. Estacionó su camioneta en el estacionamiento de grava y miró a Emma en el asiento del copiloto. Ella ya se estaba desabrochando el cinturón, con los ojos brillantes de emoción. Rick esbozó una pequeña sonrisa. Esto era todo lo que quería. Solo un buen día. Emma corrió hacia los columpios. Su vestido amarillo reflejaba la luz del sol. Rick la siguió a paso más lento, con las botas pesadas en el suelo, aún dándole vueltas a la última cita médica fallida de hacía 3 días. A 20 pies de distancia, sentado en un banco de madera desgastado cerca de la cancha de baloncesto, Jake los vio llegar. Llevaba allí 1 hora aproximadamente. El parque era seguro. Las familias iban y venían. Nadie le hacía caso a un niño tranquilo en una banca. Mientras no causara problemas, podía pasar horas sentado sin que nadie le hiciera preguntas. Jake había aprendido a entretenerse observando. Observar a la gente se convirtió en entretenimiento y educación. Estudiaba cómo interactuaban las familias, cómo los padres respondían a sus hijos, cómo la gente se movía por el mundo con la confianza despreocupada que da tener un hogar a que regresar. Él se dio cuenta de todo. Así que cuando Emma pasó junto a él hacia los columpios, Jake lo notó de inmediato. La forma en que su cabeza se inclinó ligeramente hacia la derecha. El movimiento casual, casi inconsciente, de su mano al tocarse la oreja. El mismo ángulo de incomodidad que había visto antes. Jake se sentó más derecho. Emma se subió al columpio, mientras su padre la empujaba suavemente desde atrás. Sonrió. Pero cada pocos segundos, su mano volvía a su oreja derecha. El golpeteo. La suave presión que aplicaba con las yemas de los dedos, intentando aliviar algo que nadie más parecía notar. Jake entrecerró los ojos. Se inclinó hacia adelante en el banco, observando con más atención. La luz del sol incidió en el rostro de Emma justo en el ángulo justo cuando giró la cabeza. Y entonces Jake lo vio. En lo profundo de su canal auditivo, apenas visible, pero inconfundible para quien supiera qué buscar. Una masa oscura. Compactada. Allegada ferment. El tipo de obstrucción que no salía sola. La que podía causar presión, molestias y, si se colocaba justo contra el tímpano, pérdida auditiva total. A Jake se le cortó la respiración. Sabía exactamente qué era aquello.
Lo había visto antes. Ya había sacado uno antes. Y de repente, con una claridad que envió electricidad a través de todo su cuerpo, comprendió. Esta niña no solo estaba incómoda, estaba sorda debido a ese bloqueo. Y nadie, ni su padre, ni los médicos, ni nadie, lo había visto. El corazón de Jake empezó a latir con fuerza. Sus manos se aferraron al borde del banco de madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Podía ayudarla. Sabía que podía. Tardaría 30 segundos, tal vez menos. Una extracción cuidadosa y esa niña podría oír por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Pero Jake también sabía lo que pasaría si se acercaba a ella. Había pasado 3 años aprendiendo a ser invisible precisamente porque acercarse a la gente, sobre todo a los niños, con su aspecto era peligroso. El padre estaba allí mismo, un hombre corpulento, intimidating, el tipo de hombre que no dudaría en proteger a su hija de un niño desconocido, descalzo, con las rodillas raspadas y la ropa sucia. Si Jake se acercaba a ella, el hombre podría agarrarlo, podría lastimarlo, podría llamar a la policía. ¿Y luego qué? Cagada. Preguntas que no podía responder. El fin de su libertad. Pero si él no se acercaba a ella, aquella pequeña niña quedaría sorda para siempre. El corazón de Jake se aceleró. La solución estaba ahí. Podría arreglarlo en segundos. Manténgase seguro, invisible, o arriesgue todo para ayudar. La decisión de Jake llegó en un instante. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera convencerlo de lo contrario. Jake saltó del banco. Sus pies descalzos tocaron el suelo polvoriento con determinación. Emma se había bajado de columpio y se dirigía al tobogán, con las manos aún llevándose la mano a la oreja cada pocos segundos. Jake empezó a caminar hacia ella. El corazón le latía con tanta fuerza que creyó que le rompería las costillas. Todo su instinto de supervivencia le gritaba que se detuviera, que se sentara, que se mantuviera invisible. Pero siguió caminando. Emma se giró levemente a notar que el niño se acercaba. Inclinó la cabeza, curiosa pero no asustada. No oía sus pasos. No percibía la urgencia de su respiración. Solo vio a otro niño, descalzo y flaco, acercándose a ella con una expresión que no lograba descifrar. Rick también lo vio. La reacción fue inmediata. El cuerpo de Rick se movió entre Jake y Emma sin que nadie lo notara. Levantó la mano, con la palma hacia afuera, una barrera de carne y autoridad. Oye, la voz de Rick cortó el aire de la tarde como una cuchilla. Retrocede. Jake se detuvo al instante, con las manos ligeramente levantadas, demostrando que no tenía malas intenciones. Pero no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en Emma, concretamente en su oreja derecha. Lo siento, dijo Jake rápidamente, con la voz más aguda de lo que quería, ligeramente quebrada por el nerviosismo. Lo siento, pero por favor. Retrocede, chico. El tono de Rick no dejaba lugar a negociación. Era 30 centímetros más alto que Jake, más ancho, más duro. Un hombre que llevaba décadas haciéndose escuchar cuando hablaba. Pero Jake negó con la cabeza, un movimiento rápido y desesperado. Por favor, repitió. Y esta vez, había algo en su voz que hizo dudar a Rick. No era miedo, no era manipulación, solo preocupación sincera y cruda. Algo le molesta. Lo veo. Creo que puedo ayudar. Rick apretó la mandíbula. Esto era Reno. Los niños sin hogar se acercaban a la gente todo el tiempo con historias, con ángulos, con razones para confiar en ellos. Rick las había oído todas. Pero este chico no pedía dinero. Ni siquiera miraba a Rick. Estaba completamente concentrado en Emma. Y la expresión de su rostro era una que Rick reconocía porque la había visto en el espejo durante 7 años. Desesperación por ayudar a alguien que sufría. La mano de Rick se extendió y agarró la muñeca de Jake. No con violencia, sino con firmeza, una advertencia y una restricción a la vez. Tienes 5 segundos para explicarte, dijo Rick en voz baja. Ese tipo de silencio que era más amenazante que gritar. Jake lo miró, encontrando la mirada de Rick sin pestañear. Tiene algo atascado en la oreja, dijo Jake, hablando rápido pero con claridad. Una obstrucción profunda en el canal. Puedo verlo desde aquí cuando la luz da justo. Lleva ahí mucho tiempo. Por eso no deja de tocarlo. Ya he ayudado con esto antes. Sé qué hacer. Por favor, déjame intentarlo. Rick lo miró fijamente. Su agarre en la muñeca de Jake no se aflojó, pero algo cambió en su expresión. Duda, tal vez, o una esperanza desesperada disfrazada de escepticismo.
Emma permaneció allí entre ellos, sin darse cuenta de la tensión, con su mano llevándose una vez más a su oído. Rick tomó una decisión. No soltó la muñeca de Jake. Todavía no, pero se apartó lo suficiente para dejarle al chico un estrecho camino hacia su hija. Jake se movía despacio, con detenimiento, con cuidado en cada movimiento. Emma lo observaba con curiosidad, con la cabeza inclinada de esa forma tan familiar. «Necesito mirarle la oreja», dijo Jake suavemente. «No le haré daño, lo prometo». El agarre de Rick se apretó por un instante, una última advertencia, y luego se aflojó un poco. No se soltó, solo lo suficiente para que Jake se moviera. Jake se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Emma. Le sonrió, intentando parecer tranquilizador a pesar de su nerviosismo. Emma le devolvió la sonrisa, inocente y confiada. «Hola», susurró Jake, aunque sospechaba que no podía oírlo. «Puede que te sientas raro un momento, pero te voy a ayudar, ¿vale?» Los ojos de Emma escudriñaron su rostro, leyendo su expresión de la misma manera que había aprendido a leer el mundo. Jake se acercó más. Levantó la mano derecha, con los dedos extendidos, y se acercó a la oreja derecha de Emma con precisión. Rick estaba de pie sobre ambos, con el cuerpo enroscado, la mano aún alrededor de la muñeca de Jake. Un movimiento en falso y Rick lo apartaría tan rápido que los pies del chico se despegarían del suelo. Pero los dedos de Jake permanecían firmes. Inclinó ligeramente la cabeza de Emma, dejándola caer al sol de la tarde. Y allí estaba, la masa oscura, visible ahora que estaba lo suficientemente cerca. Cerumen endurecido y escombros compactados durante años, incrustados en su tímpano como un corcho en una botella. Los dedos de Jake se posicionaron, lentos, cuidadosos. Su toque fue ligero como una pluma al hacer contacto con la obstrucción. Los ojos de Emma se abrieron ligeramente ante la sensación, extraña y ajena, pero no dolorosa. La respiración de Rick se detuvo por completo. Su agarre en la muñeca de Jake se apretó de nuevo, con los nudillos blancos. Jake empezó a tirar, sin brusquedad, sin prisa, solo con una presión firme y suave, liberando la masa de donde llevaba encajada quién sabe cuánto tiempo. Los segundos se hicieron eternos. La obstrucción resistió al principio, mantenida en su lugar por años de compresión. Jake ajustó ligeramente su ángulo. Su joven rostro era una máscara de concentración. Y luego se movió. La masa gruesa y compacta comenzó a deslizarse, milímetro a milímetro, gracias a la cuidadosa extracción de Jake. Era más grande de lo que Rick esperaba, más oscura, cubierta de cera vieja y escombros que se habían acumulado y endurecido hasta convertirse en algo que parecía casi sólido. Jake lo sostuvo entre sus dedos un instante. Prueba, evidencia, la respuesta a 7 años de fracasos médicos, y luego se cayó. Silencio, un ritmo de nada absoluta. Emma se quedó completamente inmóvil, con la mirada perdida, su expresión congelada entre la confusión y el miedo. Algo había cambiado, algo fundamental, y entonces se le cortó la respiración. Una inhalación brusca y repentina que no tenía nada que ver con respirar, sino con la conmoción. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron. Todo su cuerpo se puso rígido ante la abrumadora sensación de un sonido que inundaba su conciencia por primera vez en su vida. La brisa susurraba entre los robles al borde del parque. Los niños reían al otro lado del patio. Un perro ladraba a lo lejos. Rick exhaló bruscamente, un sonido de tensión, incredulidad y esperanza desesperada, todo mezclado. Y Emma lo oyó todo. Se llevó las manos a los oídos, como si intentara confirmar que la sensación era real. Le temblaban los labios. Le temblaba la barbilla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes, rápidas e imparables. Ella miró a su padre, ese hombre que había conocido durante toda su vida pero de que nunca había oído hablar realmente. «Papá», susurró, la palabra grabada en la memoria, pero escuchada por primera vez. «Te escujo». Rick Carter había estado en peleas que dejaban a hombres inconscientes. Había atravesado tormentas que convertían carreteras en ríos. Había enterrado a amigos que murieron demasiado jóvenes y permanecido junto a las tumbas sin derramar una lágrima. Pero escuchar a su hija decirle, «te escucho» por primera vez en su vida, lo destrozó por completo. Le flaquearon las rodillas. El hombre más duro de Nevada sintió que le temblaban las piernas. Soltó la muñeca de Jake, olvidándose incluso de que la sujetaba, y se agachó frente a Emma. Emma seguía con las manos apretadas contra sus oídos, con los dedos temblorosos.
Puedo oír, repitió, tanteando las palabras, oyéndolas vibrar en su garganta y emerger como algo real. Papá, puedo oírme. Puedo oírte. Puedo oírlo todo. Las lágrimas corrían por el rostro de Rick. No eran lágrimas silenciosas. Eran lágrimas que brotan de lo más profundo del pecho, de un lugar que guarda 7 años de impotencia y de ver a tu hijo luchar con algo que no pudiste solucionar por mucho que lo intentaras. Él atrajo a Emma hacia sus brazos y la abrazó fuerte. Las hojas, dijo Emma, con la voz apagada por el ruido de su chaqueta. Papá, las hojas hacen ruido. Y el viento. Y ese perro. Rick no podía hablar. Solo podía sentir y abrazarla. Y entonces se acordó de Jake. Rick levantó la vista y encontró al chico parado a pocos metros de distancia. Jake había retrocedido después de la extracción, dándoles espacio, mientras sus pies descalzos se movían nerviosamente sobre el suelo polvoriento. 7 años. Miles de dólares. Decenas de especialistas con títulos impresionantes y equipos costosos. Y un niño descalzo de 11 años hizo lo que ninguno de ellos pudo hacer. Cuando Rick finalmente habló, le tembló la voz. Niña, susurró, apenas logrando pronunciar la palabra. Le cambiaste la vida a mi pequeña. Jake se encogió de hombros levemente, casi disculpándose. Solo quería ayudar, dijo en voz baja. Rick se secó la cara con el dorso de la mano. Y en ese instante, al ver a este niño flacucho y descalzo que le había hecho un milagro, Rick tomó una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. Las manos de Rick se posaron en sus hombros, y sus dedos encontraron el cuero desgastado de su chaleco de los jinetes del diablo. El corte, como lo llamaban. La prenda sagrada que representaba todo lo que era, todo lo que había ganado durante décadas. Él lo levantó. Jake observaba con los ojos muy abiertos, sin comprender, su cuerpo tenso como si se preparara para correr. Rick dio un paso adelante y colocó el chaleco sobre los pequeños hombros de Jake. El cuero se lo tragó. Le colgaba más allá de la cintura, y el dobladillo inferior casi le llegaba a las rodillas. Ya no estás solo, dijo Rick con voz áspera pero firme. Quédate con nosotros. Los labios de Jake se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaba desesperadamente contener. No, no puedo, se le quebró la voz. No soy nadie. Eres el milagro de mi hija, interrumpió Rick. Eso te convierte en familia. Y la familia no duerme en los bancos del parque. ¿Mi en teens? Jake asintió, aunque su rostro sugería que no lo creía del todo. ¿Te quedas? Preguntó Emma con voz llena de asombro. Mi cuero, susurró Jake. Rick puso su mano sobre la cabeza de Jake. Este chico ahora era suyo. Su responsabilidad. Su familia. En cuestión de horas, se corrió la voz entre los jinetes del diablo. En cuestión de días, Jake tenía una habitación. Ropa de verdad, 3 comidas al día, una familia. En cuestión de semanas, los demás miembros del club votaron unánimemente a favor de iniciar un programa. Lo llamaron el Código de Jake. Cualquier niño con verdaderas necesidades tendría un lugar con ellos. En el plazo de 1 año, 4 niños más encontraron hogar en la hermandad. En 3 años, la historia de Jake inspiró a otros 5 clubes de motociclistas de Nevada a hacer lo mismo. 63 niños sin hogar encontraron una familia gracias a que un niño tuvo la valentía de ayudar a una niña en un parque. Hoy, Jake tiene 14 años. Es el mejor de su clase. Ayuda a otros niños que se sienten invisibles porque recuerda cómo se sentían. Emma tiene 10 años. Está aprendiendo piano y canto en el coro del colegio. El sonido, que antes estaba ausente de su mundo, se ha convertido en su pasión. Y cada noche, siguen sentados juntos. No porque Emma necesite más ayuda para entender los sonidos, sino porque se necesitan mutuamente de maneras que van más allá de la gratitud. A Rick le preguntaron sobre esto una vez durante una entrevista. ¿Por qué cree que su club ha tenido tanto éxito con estos niños? Rick lo pensó y respondió con sencillez. Porque no los vemos como problemas que resolver. Los vemos como personas que merecen una familia. Pero más tarde esa noche, mientras observaba a Jake hacer la tarea mientras Emma practicaba el piano, Rick dijo algo diferente, algo más tranquilo, algo cierto. Creí que lo estaba salvando. Resulta que nos salvó a todos. Si esta historia te conmovió, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que los milagros son reales. Comenta, Jake es un héroe si cree que la bondad puede cambiarlo todo. Porque a veces el más pequeño acto de valentía crea ondas que tocan vidas que ni siquiera conoceremos.
Y todo comenzó con un niño descalzo, una niña sorda y 30 segundos en un parque que cambiaron el mundo. Claude puede cometer errores. Por favor, revisa las respuestas. Soneto 4.5.